En el pabellón cubierto del propio polideportivo se juega la otra semifinal. Los protagonistas son los Guzmanes y Almogávares. Un encuentro disputadísimo que resulta más que animado para la numerosa parroquia de seguidores de uno y otro bando. Acabará el tiempo reglamentario con un excitante empate a 5 tantos. La tanda de penaltis resolverá la eliminatoria a favor de los Guzmanes. Y vamos a presenciar ya el partido final del trofeo a pabellón lleno, con presencia de autoridades municipales, deportivas y festeras. Las finales clasificadas son Guzmanes y Andaluces. Comienzan atacando los Guzmanes. La mala suerte persigue a los andaluces hasta tal extremo que desperdiciarán hasta este penalti. El cuarto de los Guzmanes. Ya con este 4-1 a favor, la cosa resultará más que fácil para el equipo vencedor en la segunda parte, en la que todavía aumentarán la cuenta hasta 7 goles. El quinto. Redondeando ya la media docena. Desperdiciarán hasta este penalti. El cuarto de los Guzmanes. Ya con este 4-1 a favor, la cosa resultará más que fácil para el equipo vencedor en la segunda parte, en la que todavía aumentarán la cuenta hasta 7 goles. El quinto. Redondeando ya la media docena. Y el último, que deja el marcador en una ostensible victoria de los Guzmanes por 7-1. Toda una abultada derrota para los andaluces, que sin embargo quedarán subcampeones. Finalizado el encuentro, se procede a la entrega de premios, mientras los seguidores de la filá ganadora entonan el alirón de los campeones. Constituida la mesa de entrega de trofeos, el primero de ellos va a ser a la Deportividad, categoría alevín.